buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Perspectiva Sociológica. Como siempre, les saluda Yanina Castro. Perspectiva Sociológica es un espacio para pensar críticamente a la realidad nacional, comprender los procesos sociales y reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos activos. Hoy nos convoca un tema crucial: el Estado panameño y su realidad social entre la legitimidad y la protesta. Se preguntarán, ¿cómo se configura el Estado panameño? ¿Qué tensiones está atravesando hoy en día Panamá? ¿Cómo responde la ciudadanía cada vez más? ¿Es más consciente? ¿Eso ha generado más movilizaciones? Para ayudarnos un poco a desentrañar estas preguntas nos acompaña hoy en cabina el profesor Enoch Adame, sociólogo, docente universitario y especialista en políticas públicas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, buenos días. A Perspectiva Sociológica. Bueno, como siempre, nosotros hacemos un análisis de esta realidad social y algunos teóricos, como Gramsci principalmente, nos invitan a ver el Estado como una relación social, una arena en disputa, una construcción histórica que no es neutral. El Estado se constituye, se reproduce y también entra en crisis, profesor Adames, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comprender la naturaleza del Estado panameño desde esta perspectiva? Bueno, yo iniciaría lo siguiente. Este es un país donde el tema estatal es un tema histórico, ¿no? La reflexión de todo el siglo pasado es el tema de la estatalidad del poder nacional o del Estado nacional. Y esta visión es la visión que atraviesa conceptualmente como una gran idea de fuerza los grandes debates y las grandes movilizaciones o los grandes desencuentros de cómo se entiende el Estado Nacional en un proceso que históricamente ha sido problemático, sinuoso, conflictivo y que de alguna manera nos llega a un estado post-invasión, producto de una aniquilación del Estado precedente, y este es un tema que habría que despejar. Hay cierta concepción institucionalista de la política en Panamá que saca al Estado del análisis como relación de poder y enfatiza los elementos meramente procedimentales de eficiencia técnica de la institución. Es imposible analizar la política pública, por ejemplo, y el encuadre institucional en la cual la política pública se desenvuelve si no hay una referencia de la política pública, las instituciones, al régimen político, y que pertenece a una estructura mayor que ella, que es el Estado como relación de poder, como relación de fuerza. Eso en primer lugar. Lo segundo es que en la dimensión histórica nuestra habría que pensar que hemos tenido 4 inflexiones o 4 momentos estatal nacional. En realidad son 3. Desde 1903 hasta la década del 30, lo que tenemos es un protoestado. Es decir, no hay un Estado configurado propiamente. Es una estructura de poder, sí, que ejerce coerciones mínimas, que ejerce una limitación fiscal en términos de recaudación, que se mueve dentro de un territorio fracturado por la presencia de la Exxon al canal y sin duda las bases militares, y no tiene el monopolio de la coerción, de la violencia, que es una de las definiciones de Max Weber. Ese protoestado es importante porque de ahí hay elementos fundacionales básicos para la construcción de lo que van a ser los elementos básicos de esta institucionalidad. Porras es fundamental y hay que entenderlo en ese contexto. Porras crea las bases fundacionales del Estado Nacional, no siendo él parte de un Estado meramente elaborado y construido, ¿no? En la década del 30 hay una incursión importante de la pequeña burguesía, los sectores medios, hay un golpe de Estado, hay una ampliación de la relación de poder en tanto Estado, que se prolonga hasta su crisis del modelo oligárquico, que es ya en el 78. Es decir, esa sería la segunda parte, ¿no? Un protoestado oligárquico limitado, posteriormente hay un Estado oligárquico ampliado, y el golpe militar lo que hace es aniquilar el modelo estatal preexistente y instala otro modelo estatal, que es otra relación de poder. Es el Estado militar desarrollista. Y digo desarrollista porque es el que se encarga de perfeccionar
una tarea burguesa, para decirlo en los conceptos convencionales, que es la integración del territorio, la configuración de la soberanía y, por supuesto, los elementos fiscales y de coerción que de alguna manera forman parte de las características del Estado. Ese Estado militarista desarrollista entra en crisis 20 años después. El modelo se desgasta y se agota. Y bueno, aparte del agotamiento, hay una invasión que lo aniquila totalmente, es decir, que lo destruye. Y lo que emerge no es el mismo Estado ni el Estado oligárquico, es otro Estado, otra relación de poder con una configuración institucional llamada régimen político que caracteriza el modelo neoliberal democrático con el cual llegamos hasta hoy. ¿Qué es el hoy? El hoy es el agotamiento de ese modelo. Es el agotamiento del modelo estatal liberal, de esa relación de poder y de toda la institucionalidad de la cual se reviste este Estado, que es el régimen presidencialista. Y ese régimen presidencialista es un régimen altamente concentrado en recursos y centralizado en decisiones. Tiene un gran rasgo autoritario, y ese rasgo autoritario se expresa a través de múltiples acciones donde las decisiones del presidente son definitivas en lo que refiere a la relación del régimen como expresión del Estado en la sociedad y la relación del régimen en relación a otros órganos de poder. La Constitución establece una relación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como órganos independientes y en armónica colaboración. En realidad eso no existe. Lo que existe es una institucionalidad distinta que comparten el mismo poder. Es otra visión. Sí, no son órganos separados, independientes, sino son instituciones sí separadas, pero que comparten el mismo poder. Y ese mismo poder atraviesa a todo el Estado en todas sus manifestaciones. Esta es quizás la primera aproximación que haríamos con respecto a la naturaleza del Estado panameño. Es decir, no hay una concepción, no hay una praxis lineal de la relación Estado-sociedad. Estamos hablando de momentos distintos en la cual hay ruptura y hay continuidad. Ruptura en la medida en que hay un Estado que desaparece bajo formas políticas distintas. Me refiero a los asedios que permiten la transformación del Estado como relación de poder y la emergencia de otra forma política concertada, digamos, en acuerdos constitucionales. Pero sí tenemos sin duda dos momentos en los cuales el golpe militar aniquila al Estado oligárquico precedente a esa forma política, y la invasión aniquila ya la dimensión más degradada, si se quiere, del Estado militar desarrollista, ¿no? Dos momentos en los cuales queda clarísimo y patente que un Estado, que una acción, ya sea política o militar, destruye a un Estado precedente y lo que emerge es otro Estado, ¿no? Otro Estado. Ese es el asunto, ¿no? Bueno, frente a esa realidad y a esa ruptura que usted está hablando, estamos viendo hoy en día que ya la sociedad panameña no es tan pasiva frente a las actuaciones del Estado. La ciudadanía hoy en día está exigiendo derechos, participación y transparencia. Los problemas ya no son solo acciones, son formas de interpelar al Estado. Lo estamos viendo, ¿no? Hay disputas de sentido que exigen hasta una nueva institucionalidad, y este discurso de la nueva institucionalidad ya viene desde hace 20 años. Se está hablando en Panamá de que hay que hacer cambios de una nueva institucionalidad. Hay crecientes movilizaciones sociales de jóvenes, educadores, comunidades indígenas, trabajadores. ¿Qué lectura podemos hacer frente a esta efervescencia ciudadana? ¿O diría usted que estamos frente a una crisis del Estado? No, pienso que el modelo estatal nacional, entre comillas, que emerge post-invasión es el que está en crisis, ¿no? No solamente está en crisis la relación de poder que constituye al Estado, sino la institucionalidad en tanto régimen político de la cual el Estado se reviste para establecer su relación con la sociedad. Por lo tanto, la crisis presidencialista es también la crisis del Estado. Eso en primer lugar. Lo segundo es que la nación es un referente del Estado y la ciudadanía es un fundamento. Estoy siguiendo a un politólogo muy importante argentino que es Guillermo Donne. La nación como referente y la ciudadanía como fundamento. En los distintos estados que hemos brevemente descrito a lo largo de este proceso sinuoso, contradictorio y problemático
de la construcción con rupturas y continuidad de lo estatal nacional, lo nacional ha tenido contenidos totalmente diferentes a lo largo de este problemático periodo, ¿no? Lo nacional, pensado desde la oligarquía, que construye una forma de poder y define un ideario nacional. La nación es homogénea en la medida en que no hay diversidad. La nación es uniforme en la medida en que se plantea sin cambios a lo largo del tiempo, y es única en la medida en que no hay alternativas. Es decir, el concepto oligárquico de nación a lo largo de gran parte de nuestra década del siglo pasado tiene esas características. La nación oligárquica es homogénea, la nación oligárquica es uniforme, y la nación oligárquica es única, es decir, es una nación que es un concepto que no se altera en el tiempo y que reviste las características de la clase que de alguna manera sustenta ese concepto, que es una clase que define, es decir, una relación concentradora y excluyente de relaciones, incluso en el ideario y la identidad nacional. El gobierno militar, por supuesto, abre el espacio para una discusión sobre la cuestión nacional e incorpora distintos sectores en la diversidad social, étnico-cultural nuestra, en la medida en que es estratégicamente importante ampliar la base social en una reivindicación que es fundamental para la perfección, como se utilizó el concepto del Estado Nacional. Pero la invasión y todo lo que emerge post-invasión vuelve otra vez a plantear un concepto excluyente de nación. Y este es el concepto que de alguna manera se ha ido imponiendo a lo largo de los últimos 25 o 30 años. Todo el concepto de nación que se impone desde este Estado y desde el régimen presidencialista, cuya composición es un bloque de poder empresarial a lo largo de estas 2 décadas, es un concepto de nación restringido. Si el Estado está en crisis y el régimen presidencialista está en crisis, está también en crisis el concepto de nación que la oligarquía ha intentado imponer en la sociedad. Y está en crisis porque desde el fundamento de la ciudadanía emergen nuevos actores, nuevas entidades. Y hay una disputa, como se ha planteado aquí, una disputa sobre lo nacional. La mina mostró justamente esta gran fractura. La bandera panameña en las distintas movilizaciones tenía distintos significados. Y significados acorde a los distintos actores, y los actores en relación a la diversidad de intereses, y la diversidad de intereses en relación a distintas propuestas de desarrollo o de lo nacional. Lo nacional quedó planteado como una gran diversidad de interpelaciones que la sociedad le hace al Estado incapaz de ampliarse en un sentido democrático participativo, y de alguna manera esta expresión de fuerzas, actores y definiciones diversas de lo nacional hace lo nacional una gran disputa que tenemos hoy. Y cuando nos planteamos el gran eje entre nación versus neocolonia, lo que está planteado es justamente un concepto de nación fundado en la diversidad de identidades, de actores, de concepciones, de desarrollo y de participación inclusivo. Es el nosotros en la diversidad, frente a la neocolonia, que vuelve a plantear la visión restringida de nación como nación sometida, como nación oligárquica, como nación homogénea, uniforme y única, que es la base fundamental del sentido de identidad oligárquico que se arrastra desde el siglo pasado. Terminaría en este instrumento con lo siguiente: los hijos y los nietos, los oligarcas del siglo pasado, son los que hoy vuelven a replantear de manera restringida y unilateral, desde un bloque de poder tremendamente codicioso, por las formas mediante las cuales han establecido el modelo de acumulación y las formas políticas, otra vez un modelo restringido de nación. Y eso es sin duda gran parte del problema. Sin lugar a dudas, o sea, hay nuevos planteamientos, nuevos escenarios, nuevas disputas en poder que lo vemos hoy en día. Usted ha hablado de una crisis que se está viviendo frente a un posicionamiento neocolonial en vez de nación. También escuchamos mucho, usted ha tocado algo, el tema de los actores sociales. Escuchábamos unas declaraciones de la señora ministra de Educación donde ella indicaba que ella estaba reunida con la sociedad civil, y lo escuchamos innumerablemente en opiniones
que da desde el señor presidente a su gabinete indicar que ellos están reuniéndose con la sociedad civil. Pero ¿qué es la sociedad civil para este Estado? Bueno, la sociedad civil es un concepto tan viejo como la filosofía política y su hija directa, la ciencia política. Es un concepto que alude a un eje analítico, histórico, muy europeo, muy dentro de la tradición política de la ciencia, que es el eje Estado-sociedad, Estado-sociedad civil. El Estado lo hemos definido como una relación de poder, como una relación de fuerza. Es un espacio en disputa y se expresa a través de un régimen institucional determinado. La sociedad civil es el ámbito privado de las relaciones sociales. Ya en la tradición se planteaba, en la tradición filosófica europea, se planteaba la sociedad civil como un campo de disputa, un campo de batalla. Esto significa de que no solamente el Estado es un campo de batalla en permanente proceso de disputa y de asedio, sino que la sociedad civil también es un campo de batalla, pero de naturaleza privada, de intereses privados diversos, etc. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es un campo de batalla muy heterogéneo, con una diversidad de actores, con pesos específicos totalmente distintos, con actores con perfiles diferentes y muchas veces en desencuentro en lo que significan los intereses privados entre sí y los intereses privados en relación con el Estado y los intereses privados en relación con un concepto de sociedad y desarrollo. Es la diversidad. Pero los actores de la sociedad civil tienen pesos distintos. Es decir, no es lo mismo el club deportivo amador que el Suntra, por ejemplo. O no es lo mismo una comunidad organizada en torno a una asociación benéfica que el CONEP o que la Cámara de Comercio. Es decir, son expresiones privadas distintas, todas asociativas de la sociedad civil, pero con pesos específicos totalmente diferentes. Decía un politólogo europeo que la anatomía de la sociedad civil es la economía. Y debajo de la economía, por supuesto, las clases sociales. Las clases sociales se van a expresar de manera muy diversa en la sociedad civil a través de conjuntos que tienen una naturaleza clasista y otros que no la tienen y que son grupos sociales, pero siempre en referencia y siempre en relación con las clases fundamentales de una sociedad. La sociedad civil es eso. Ahora, en la crisis en que estamos, los temas de alguna manera expresan diversos intereses. En la historia de los conflictos nuestros, los movimientos sociales siempre han ocupado el papel preeminente. Cuando hay un conflicto de naturaleza estructural que arrasa y atraviesa toda la sociedad, los partidos políticos desaparecen. Y desde la huelga inquilinaria del 12 del 25 hasta nuestros días, la historia ha sido esa. Movimientos sociales y políticos, identidades diversas, que son las que salen a la calle y enfrentan al Estado, enfrentan al bloque del poder que se constituye históricamente en su momento. Y desde esa perspectiva, el conflicto es un conflicto que atraviesa siempre a los actores como fuerzas sociales y no tanto como expresiones políticas partidarias. Lo que tenemos hoy es una línea de base muy interesante porque está en la discusión 4 temas. Está el tema de la ley 462 que reforma, que tiene una dimensión social muy importante. Está el tema de el embalse, que tiene una relación social con la naturaleza muy importante. Está el tema de las bases militares, que conecta directamente con el tema nacional y es muy importante. Y está un tema muy crucial como es el tema de, bueno, hablamos de base militar, hablamos de la ley, estamos hablando del embalse y estamos hablando de la mina. La mina, que tiene un eje muy importante de interpelación y de conflicto. Son 4 ejes, 4 cuestiones que atraviesan a distintos sectores, que interpelan intereses muy diferentes, que constituyen conflictos diversos, pero hoy todos están articulados bajo una línea programática de base. Digámoslo así, lo que aparecen como temas en secuencia muy separadas y con momentos muy distintos de interpelación y de constitución de intereses sujetos, hoy están articulados en un programa.
Todo el movimiento popular en su diversidad tiene un programa que articula 4 temas que están interrelacionados. Plantea la cuestión nacional, conecta directamente con el tema de los embalses. Plantea el tema del embalse, conecta directamente con la mina. Tocar la mina conecta directamente con la Caja de Seguro Social y su reforma. Es decir, todos los temas están tan articulados que el conflicto social y la forma codiciosa, para decirlo, y autocrática del régimen político con un Estado que ha ido restringiendo derechos y participación, ha permitido configurar una plataforma orgánica única en este momento. Y ese es un elemento políticamente valioso porque recoge una gran tradición histórica de los conflictos sociales en Panamá y nos recuerda que la mina generó también un amplio espectro de inclusión y de participación donde los temas nacionales, el tema de la soberanía, el tema de los recursos naturales y el tema de la participación social y de democracia estuvieron presentes. El elemento coordinador en ese momento fue la naturaleza, la relación naturaleza-sociedad. Pero tocaba directamente al Estado, tocaba directamente al bloque de poder, tocaba directamente el tema de democracia y la sociedad. Hoy el tema articulador es lo nacional. La base militar está coordinando los otros 3 temas y es una coordinación muy orgánica porque es un principio básico de un programa que puede ser desarrollado y puede articular más allá de la coyuntura toda una fuerza social colectiva con miras a una transformación del Estado en términos de participación, ampliación democrática e inclusión. Esto es importante en la actual coyuntura. Usted ha tocado distintos temas muy esenciales que hoy en día han llevado un poco a esas disyuntivas, algunos llamados a huelga por ciertos sectores que se están involucrando. Luego de una pausa comercial vamos a seguir analizando esta realidad sobre lo que tiene que ver con las estructuras de abandono, el Estado, la realidad, y vamos a tocar principalmente el tema minero, la soberanía, la seguridad social y por supuesto todo el tema que está enlistado alrededor y esos participantes. Volvemos nuevamente con Perspectiva Sociológica. Escucharnos en nuestras redes sociales, Sociología UP, en TikTok, X, Instagram. Y como siempre, una vez más, aquí debatiendo sobre esa realidad nacional. Estamos hablando sobre el Estado, la nueva institucionalidad y esa realidad social, cómo está impactando en la ciudadanía, y nos acompaña el profesor Enoch Adame. Profesor, antes de la pausa estábamos hablando un poco de esos análisis de casos concretos y cómo esa institucionalidad y el Estado y la ciudadanía están jugando un papel muy esencial. En el 2023, Panamá vivió una de las movilizaciones sociales más relevantes de su historia reciente, ¿no? La aprobación de ese contrato minero en Panamá generó una reacción contundente de protestas, bloques, marcha. ¿Qué nos puede decir sobre esta relación entre Estado y ciudadanía frente a la realidad concreta de la minería? Bueno, en la primera parte intentamos ubicarnos en un eje analítico que es Estado, régimen político, sociedad, ¿no? Intentando establecer que el régimen político presidencialista en crisis no puede ser analizado en su crisis con la sociedad, en tanto crisis política, si no se involucra al Estado como relación de fuerza. Y estamos hablando del Estado que surge post-invasión, ¿no? Que es distinto a los estados anteriores. El segundo eje es régimen presidencialista, partidocracia, clientelismo, que es un elemento muy importante en el análisis porque los procesos políticos no están coordinados con la política, digamos, en el sentido de una propuesta de bienestar y de sociedad, sino están coordinados por la corrupción. La corrupción es un elemento coordinador de la política muy fuerte en el país, define una relación con el poder a través del clientelismo. Y el clientelismo es la base fundamental de una partidocracia, es decir, de un sistema de partidos que ha degenerado en una partidocracia, y la partidocracia son estas burocracias al interior de los partidos que viven de la política y profitan de su relación de poder en términos de negocios, en términos de uso del presupuesto en función de intereses meramente privados. Ese elemento ha llegado a un nivel ya casi insostenible, ¿no? La institucionalidad no puede seguir desarrollándose en esos márgenes de legalidad, de legitimidad y de corrupción. Hay un elemento adicional que importa poner en la mesa.
el Producto Interno Bruto en los últimos años ha venido decayendo. De 10 a 7 y el año pasado a 2.89. Es decir, hay una caída en la tasa de acumulación. Si el Producto Interno Bruto es un indicador que nos puede permitir el problema que tiene el modelo de crecimiento en este país. Es un modelo de crecimiento altamente concentrado, pero con caídas muy importantes. Esto pone al bloque empresarial, financiero, comercial en problemas, ¿no? En problemas porque concentra sin duda en tanto economía, pero el desarrollo del país está fracturado. Nuestra desigualdad es una de las más grandes de América Latina. Y no solamente es una desigualdad social, es una desigualdad regional. El Producto Interno Bruto Nacional se concentra básicamente en dos provincias. El 80% del Producto Interno Bruto está en Panamá y en Colombia. Y está concentrando a su vez, no solamente la riqueza, sino que está concentrando la población. Casi el 50% de la población se está concentrando, se está ubicando en la zona de tránsito. Por lo tanto, cuando uno habla de desigualdad social, no solamente está hablando de la desigualdad propiamente en términos de calidad de vida, en términos de vulnerabilidad, en términos de empleo, desempleo, informalidad, que está por el 50%, sino que también está hablando de una fractura regional. Es decir, esta es una sociedad fracturada a lo largo y ancho de la República. Aquí hay sectores tremendamente excluidos, no solamente sociales, sino regionalmente excluidos. Entonces estamos hablando de un modelo de crecimiento que viene en caída, el transitismo y su agotamiento como modelo. Y lo que vemos hoy en términos de esta radicalidad, digamos, neoliberal, de imponerle a la sociedad un conjunto de rigores, evidentemente sociales, como es la ley, como es la amenaza de abrir otra vez la mina, ¿no? y las bases militares, es simplemente una escapada hacia adelante, es una huida hacia adelante del bloque empresarial que sin resolver los problemas de inclusión y de distribución del excedente o del ingreso, sigue acumulando a través de una mayor rigidez en la estructura de poder y una mayor concentración de la distribución, digamos, de oportunidades, ¿no? Entonces, claro, este arranque autoritario es, podemos decirlo, una forma superior de escalamiento, de concentración y de autoritarismo tendientes a seguir garantizando en el sentido de mantener estable y que no decaiga la acumulación o la tasa de acumulación que ellos tienen en estos momentos. De ahí el carácter absolutamente represivo que está asumiendo, digamos, la forma política autoritaria del gobierno de Molino. Voy a terminar con lo siguiente, para que me hagan otra pregunta. El gabinete, el bloque Molino se han convertido en una amenaza a la seguridad social y a la seguridad nacional del país. Es decir, toda la política económica, todo lo que el bloque representa, está enfrentando directamente a la sociedad y está escalando en una lucha social que, de seguir así, va a crear un problema muy serio de conflicto, quizás con proporciones que no hemos podido medir, ¿no? Siguiendo un poco esa línea, usted señaló antes de la pausa también que hay un elemento ahora cuestionador. En el 2023 fue el tema minero, hoy en día el tema de la soberanía. Todo el tema de la soberanía nacional es lo que hoy en día está cuestionando y lo que también ha motivado que sectores se estén uniendo a una huelga que inició ya el sector docente con el tema de la ley 462, que se están uniendo el sector salud propiamente. Ya hay un llamado a huelga por este sector. Hoy en día también las enfermeras tienen una reunión para definir también sus actuaciones y un elemento. Entonces, ¿hay legitimidad del Estado frente a estas actuaciones? Bien, voy a utilizar un concepto de Hugo Zimmerman que es núcleo aglutinador de poder o núcleo de poder aglutinador. Las temáticas puestas en la mesa, puestas en la calle, puestas en los intereses y en la dinámica colectiva de los distintos sujetos son este núcleo aglutinador
que está configurando sin duda un poder colectivo, una acción colectiva que expresa una diversidad de intereses, pero que están articulados en función de un elemento que sí, y en esto estoy de acuerdo, que es el que coordina la cuestión nacional. La mina tocaba con lo nacional, pero la mina tocaba con lo nacional por el carácter tremendamente codiciosa de la propuesta del contrato, que devaluaba la soberanía del Estado en términos de sus atribuciones con respecto a la minera, y a su vez entraba directamente a construir un enclave, legitimar un enclave y fracturar el territorio en términos de recursos naturales. Es decir, el enclave, recursos naturales, la incapacidad del Estado de poder regular una relación con una estructura de poder que se establecía con el carácter de enclave, molestó, creó agravios y por supuesto generó todo un asedio al gabinete y al Estado que representaba en ese momento la forma de gobierno. La coordinación fue sociedad-naturaleza, pero sociedad-naturaleza pensada en los términos de lo que el territorio fracturado, lo que la expoliación de los recursos naturales y del enclave tocaba con el Estado y la nación. Era un elemento articulador, pero sociedad-naturaleza seguía coordinando todo el eje de conflictos y la pluralidad de intereses. Hoy ese eje es otro. El eje nacional es el que está coordinando y el que está apareciendo como un elemento importante de articulación, donde sociedad-naturaleza está ahí, pero también está sociedad política, está Estado nacional, está sociedad-Estado. Es decir, los temas de inclusión, los temas de calidad de vida, los temas de participación están coordinados políticamente por la cuestión nacional, que es el elemento que históricamente interpeló a los distintos sectores y fuerzas sociales en el país. Del siglo pasado, los temas de democracia desembocaban en el tema nacional. La cuestión inclinaria del 25, eminente social, a su vez termina en un tema nacional. Y los temas que vinculan históricamente la discusión de los tratados y el Filoján y todo aquello, terminaron siendo sociales en el inicio y terminaron a su vez rematando, para decirlo de una forma, en la cuestión nacional. Por lo tanto, estamos hablando de un momento, yo diría, límite, muy interesante en lo político para el observador, para el analista, pero crucial por los actores sociales, porque se ha creado sin duda una línea de base programática en función de un salto cualitativo en la conciencia histórica del panameño y la panameña. Hay un elemento importante. Con las movilizaciones de la mina, pensábamos que de alguna forma se había instalado una conciencia crítica, no solamente de la relación social-naturaleza, que de alguna manera fue el elemento articulador, sino que se había formado una conciencia crítica con respecto al tema político de la participación. A la vuelta de esquina tuvimos las elecciones y el sistema electoral, componente del régimen político, disciplinó. Es decir, para utilizar quizás un concepto que puede pueda tener muy ruido, que es desacumuló políticamente a todo lo que se había generado en ese primer conflicto. Porque le estableció a la ciudadanía una estructura de preferencias producto de la partidocracia, es decir, la partidocracia generó una estructura de preferencias que no le dio salida a los temas que se venían acumulando anteriormente. La desacumulación política y social que le impone a la sociedad el régimen electoral como parte del sistema político partidocrático desacumuló social y políticamente lo ganado durante todo el periodo del conflicto con la mina, porque le impuso una estructura de preferencia sin alternativas. Y sin alternativas porque lo que tenemos hoy es el producto justamente de esas falsas alternativas que se le impuso a la sociedad panameña. Sale un presidente con un 34%, que a su vez es el 27% de todo el electorado. Es decir, tiene solamente legalidad institucional, pero no tiene ninguna legitimidad. Y este es un sistema electoral que filtra, traduce, distorsiona e impone victorias a minorías. Por eso es tremendamente excluyente y no permite democratizar la participación ciudadana, que es parte de tu pregunta, porque la ciudadanía no es simplemente el tema de la elección, reducido simplemente a una coyuntura en la cual se le presentan alternativas inauténticas y de status quo o de
profundización, digamos, de la crisis bajo formas distintas, ¿no? Sino lo que importa es establecer una nueva concepción de la política como elemento coordinador del bienestar y de proyectos, de partidos políticos, si esa es la alternativa, que sean programáticos y que eduquen culturalmente y que sean alternativas auténticas. Este es un país, junto con Paraguay, que no tiene en su sistema institucional una oferta política de izquierda. Todos los sistemas políticos de América Latina tienen un partido, y no voy a entrar a discutir la calidad de izquierda que sea, pero es un partido que se define de izquierda y que plantea alternativas distintas al orden dominante o el status quo neoliberal existente. Junto con Paraguay tenemos ese gran problema. Aquí no hemos podido todavía instalar una alternativa institucional de izquierda de naturaleza partidaria. ¿Por qué? Porque es un tema culturalmente prohibitivo o sesgado dentro de la concepción ciudadana del panameño. Yo no creo. El propio sistema se ha encargado de excluir estas alternativas. Y la exclusión es una exclusión que está institucionalmente asegurada. Hay una especie de candado institucional que cierra y de alguna manera obstaculiza la posibilidad de plantear alternativas totalmente distintas a las dominantes o esta estructura de preferencias tradicional que se nos ha impuesto prácticamente desde la invasión hasta nuestros días, ¿no? O sea, está planteado un elemento que tiene que ver con ese hecho, ¿no? Y usted ha hablado del tema de la izquierda. Panamá, junto con Paraguay, no tienen partido de izquierda. Sin embargo, vemos en los medios de comunicación todos los días, desde el presidente hacia el gabinete, hablar de los de izquierda. Son los de izquierda los que tienen paralizado el país, son los de izquierda los que siempre llaman a huelga, pero que es un discurso que no está instalado solo aquí. O sea, también la semana pasada, cuando el secretario de Estado hablaba que Panamá estaba desestabilizado por un sector de izquierda que respondía al partido comunista chino, o sea, que tenía que ver, son los izquierdosos, o sea, el pensar distinto en Panamá es ser de izquierda, o sea, el pensar por esa promoción o ese llamado a derecho es de izquierda, y usted lo ha planteado, o sea, Panamá dentro de su connotación no es de izquierda. Entonces, ¿qué nos lleva a definir o qué ha hecho que se instale este discurso de izquierda cuando aquí claramente no hay un partido como tal de izquierda? Bueno, yo creo que el discurso sectario, radical, extremista del bloque de poder está en la relación de la propia estructura del bloque de poder. Es decir, lo que ha llegado al gobierno como conducción política negativa del régimen político es un sector que concentra recursos y cuya naturaleza absolutamente empresarial y pro-norteamericana o antinacional define lo que es normal en política o lo que es una normalidad en política. Molino lo único que hace es traducir a través de un lenguaje agresivo y muy radical toda la concepción íntima, para decirlo de una forma, de ese bloque de poder. Ese bloque de poder históricamente nunca ha planteado abiertamente, de manera transparente, la autenticidad, es decir, su concepto de nación y de sociedad y Estado, que es absolutamente privado y muy referido a la naturaleza de ese bloque, ¿no? Siguen apelando a un concepto nacional, oligárquico, como decía, homogéneo, uniforme y único, sin cambios. No entiende que la sociedad panameña es, en su diversidad, la configuración de distintas identidades nacionales y de distintos intereses, y que la inclusión es un tema social y político crucial para mantener la estabilidad de este país. Siguen insistiendo en la agresión a través de políticas públicas que segregan, que excluyen, que tiran migajas y que tienden a mediatizar en gran medida los reclamos populares. El tema del bloque es un tema muy especial, ¿no? Cuando uno ve los ministros y da vergüenza la forma mediante la cual muchos de ellos se expresan en esa economía de palabras, la incapacidad de generar un lenguaje, bueno, que muestre cierto manejo intelectual y político con cierto despliegue, digamos, de riqueza en el lenguaje, lo que observa es primitivismo, ¿no? Es decir, un lenguaje primitivo,
igual el presidente todo lo resuelve como corresponde, ¿no? Y esa muletilla de él, es decir, hay que generar las condiciones como corresponde, hay que, es decir, es la muletilla que usa quien no tiene capacidad para generar un lenguaje rico e inclusivo o con capacidad para interpretar la complejidad de relaciones a las cuales él se enfrenta. Es un bloque sin duda hoy día muy agresivo. Observa, en estos días apareció un grupo de políticos, de intelectuales, con este muchacho Yueca, a propósito del carácter antinacional o anticonstitucional del memorando de entendimiento, el famoso MOU. Bueno, al menos seguido aparece el presidente de la Cámara de Comercio acusando a este grupo de irresponsable. Es decir, el presidente de la Cámara de Comercio, que es el representante o la figura visible, es el vocero de este bloque, lo que ha mostrado es justamente su radicalismo y su sectarismo de apoyar lo que es antinacional, apoyar lo que es absolutamente que agrede a la identidad nuestra y intenta naturalizar, que es lo peor, el tema de las bases militares como si fuese un hecho meramente administrativo, ¿no? Entonces, reducir el tema de las bases militares como un hecho administrativo, reducir la apertura de minas como si fuese un tema de que una empresa estatal legitima o regularía de manera distinta la extracción de la minería a cielo abierto, que se soslaya el tema de que la minería está cruzando básicamente el corredor mesoamericano de la biodiversidad. Es decir, estamos hablando frente a una radicalidad en el lenguaje, una visión política altamente sectaria que le ha impuesto una lucha de clases desde el poder a la sociedad en su conjunto. Ellos, el bloque generalmente habla de lucha de clases cuando los obreros salen a la calle a defender reivindicaciones como son las reivindicaciones salariales. Pero esa es una lucha evidentemente legítima en lo que es la disputa por el reparto de excedentes. Dejémonos de estar hablando tonterías. Es decir, pero lo que se ha impuesto aquí en este país, hay que decirlo, ellos han radicalizado el lenguaje, han radicalizado la acción, han radicalizado la fuerza institucional para reprimir y para escalar en un conflicto que puede sin duda llegar a niveles inmanejables en este país. Estamos llegando al final del programa. Hoy estamos analizando el Estado panameño desde una mirada sociológica, crítica y reflexiva. Hablamos de hegemonía, legitimidad, protesta y sobre todo de esa esperanza del Estado. Porque cuando la ciudadanía se moviliza y exige, está construyendo otro tipo de Estado, no desde la imposición, sino desde la participación, un poco lo que hemos estado hablando. Profesora Adames, una reflexión antes del cierre, ¿qué podemos generar dentro de esta construcción? ¿Qué le depara a Panamá frente a este escenario actual? Sí, la tradición teórica en la ciencia política es muy rica para poder caracterizar la coyuntura y el periodo histórico en que estamos, ¿no? El periodo histórico es el periodo de la restauración oligárquica conservadora post-invasión. Ese es el periodo, ¿no? Es decir, la invasión lo que restaura es un bloque conservador oligárquico neoliberal. La coyuntura es la que tenemos, es decir, un conflicto en torno a un conjunto de elementos que asedian al Estado en su visión restringida y excluyente de acumulación, y las propuestas, digamos, de crecimiento son crecimientos sin inclusión y sin calidad de vida. Pero la ciencia política nos permite entender de que el Estado es una combinación de consenso y represión, es lo que se llama hegemonía. Es decir, la hegemonía es un componente importante de la elección del Estado, del gobierno, y hace relación a una propuesta intelectual, cultural y moral que de alguna manera interpela a la sociedad en términos de la legitimidad que implica ser gobernados por quienes nos están gobernando. La coerción siempre es un recurso
último límite, pero lo que se procura es que quienes gobiernan en este tema de la gobernabilidad sea una relación hegemónica de una propuesta cultural e intelectual moralmente aceptada que legitime la propuesta de que quienes nos gobiernan en función del bien común. Esto está en crisis, hay una crisis de hegemonía y la coerción aparece cada vez más como el elemento, el recurso y la forma mediante la cual el Estado a través del régimen se está manejando con la sociedad. El discurso del poder es un discurso limitadísimo. No hay una riqueza cultural, solamente lo vemos con la ministra de Educación, es decir, apela a emociones, pero no hay una propuesta educativa en términos de política que salga al frente para resolver los grandes temas que tenemos en la infraestructura, en la organización interna del ministerio, en el sistema educativo como una relación programática, curricular, de infraestructura y de propuesta de desarrollo de una ciudadanía que sea portadora de valores y por supuesto, pero también de competencias profesionales. Es decir, lo que tenemos es una gran crisis, no solamente en el discurso del poder, tenemos un gran problema en la forma mediante la cual se está conduciendo el país. No hay hegemonía, en tanto no hay propuesta intelectual cultural. Lo que hay son bravuconadas, lo que son respuestas que radicalizan la relación, y este sin duda es un tema analítico muy importante. Gracias por permitirme participar de este programa. Esta es la segunda vez que estoy y espero que lo que hayamos planteado sea de útil en el debate, en la conciencia y en la reflexión de los ciudadanos y de los quienes nos escuchan, ¿no? Sin lugar a dudas, y no será la última vez, por supuesto. A medida que va avanzando o cambiando esa realidad, vamos a tener su participación acá. Muchas gracias, profesora Adames, por acompañarnos en esta edición de Perspectiva Sociológica, y a ustedes gracias por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y a no perderse nuestro próximo programa, donde hablaremos sobre la juventud y el futuro de la democracia en Panamá. Hasta pronto, y recuerden, pensar críticamente también es un acto de ciudadanía.